Y ya muy rápidamente, ayer por la mañana, después de la conferencia matutina, el senador con licencia, gobernador Samuel García, efectúa igualmente ruedas de prensa como las de usted. Daba a conocer la posibilidad de que el próximo lunes ya se pudiese retomar las clases presenciales como se efectuaba antes de la pandemia, de forma muy normal. Rápidamente pedirle su opinión al respecto, señor presidente. Muchísimas gracias. Pues qué bueno, se están tardando en algunos estados, en escuelas. Ayer leía yo que ya regresaron en el Colegio de México, ¿sí?, a escuelas presenciales. Lo celebro. O sea, son muy importantes las escuelas, sí, clases presenciales, y ya se están inscribiendo, se están apuntando, se están abriendo más escuelas en el nivel básico, ya lo vimos. Muchas gracias a las maestras, a los maestros, se han portado muy bien. Pudieron agarrarse a la excusa de que se corrían muchos riesgos y no. Se les vacunó y ahí están maestras y maestros que están trabajando como siempre, de manera ejemplar. Por eso a mí me molestaba muchísimo cuando se ofendía la dignidad, cuando se agraviaba a maestras y maestros, cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa, que eran flojos, que eran incumplidos. Recordaba yo a mis maestras, a mis maestros de primaria, y a mis maestras y a mis maestros por los que aprendí, incluso por los que llegué aquí. Imagínense la maestra que me dio sexto grado, maestra Guadalupe Antonio, ya falleció hace muchísimo tiempo, la maestra, y sus hijas, también maestras, toda una tradición. Mi maestro Lara Laguna me dio civismo, él me abrió, ¿sí?, los horizontes, porque era dirigente, era maestro de la Escuela Secundaria Federal en Villahermosa, en Tabasco, y había estado de dirigente de un movimiento social y había participado en movimientos sociales, y me tocó verlo en el 68, estaba en segundo de secundaria, con suero, en una huelga de hambre. Siendo maestro, al mismo tiempo estudiaba Derecho, cuando el movimiento del 68. ¿Y cómo era? Y sigue siendo, porque vive maestro todavía, muy inteligente. A él le tocaba la redacción de los manifiestos y sigue escribiendo todavía. Y era el que en la escuela, en vez de seguir el libro de texto que se llamaba El Buen Ciudadano, en primero de secundaria tenía una pasta verde, segundo blanco y en tercero rojo, la bandera, el libro. Pero nos contaba cosas. Imagínense, yo
estaba llegando de Tepetitán, de mi pueblo, porque no había secundaria, y empiezo a escuchar a mi maestro decir que participaba en las manifestaciones cuando vino el presidente Kennedy y hubieron manifestaciones, era presidente Adolfo López Mateos, que la consigna era Jacqueline sí, Kennedy no. Para mí en ese entonces, ¿qué es esto? Y luego verlo y va a la cárcel. ¿Y cuántos maestros más? En la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas, ahora que triunfa el movimiento de izquierda en Chile, pues, ¿cuántos maestros, no? Tuvimos de Chile y de Uruguay, cuando los golpes de Estado en América del Sur, de otros países y de México, el papá del presidente del INE, un hombre extraordinario, Leonardo Córdoba. Sí. La política de masas es un libro que lo recomiendo, del cardenismo, el poder político en México, y muchos otros maestros. Ahora que hablamos de los periodistas, había un maestro que acabo de preguntar por él, que fui a Querétaro, pues el día 5, el maestro González Yaca nos daba prensa y propaganda en la Facultad de Ciencias Políticas. Ahí aprendí lo que es el rumor, lo que es el contrarrumor, lo que es la propaganda, el medio, el mensaje, el mercado, cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda. Pues los maestros, lo mucho o lo poco que sabemos, se los debemos a ellos. Y estos tecnócratas irresponsables los maltrataron para imponer la llamada política económica neoliberal y en especial la llamada reforma educativa, cuyo propósito era poner la educación al mercado, privatizar la educación, convertir la educación en una mercancía para que pudiese estudiar el que tuviese dinero para pagar colegiaturas. Ese era el plan. Desde Salinas, que reformaron el artículo 3º, siendo secretario de Educación Zedillo. Porque la educación era un derecho establecido en la Constitución y lo limitaron solo a la educación básica y dejaron en el mercado la educación media superior y la educación superior. Pues un pensamiento conservador. Pues por eso tenemos diferencias y las vamos a seguir teniendo. Entonces, los maestros ahora, las maestras, no hay paros. Claro, llegó la pandemia, se tuvo que cerrar la educación presencial, detener la educación presencial, pero antes de la pandemia
ni un día dejaron las maestras, los maestros de asistir. ¿Sí? Y ahora que se están reanudando las clases presenciales, la mayoría participando. Y hubieron intentos de grupos conservadores, ¿no? Para que no se reiniciaran las clases, con lo mismo, ¿no? Lo que hacía Claudio X González, que decía que le preocupaban los niños, ¿no? Le preocupaban los niños y que por eso quería la reforma educativa y por eso el maltrato a los maestros, que él fue de los promotores de esa reforma, de la campaña de desprestigio. Bueno, hicieron hasta una película, Claudio X González con Loret de Mola. Sería hasta bueno que se viera la película para que vean desde cuándo tenemos diferencias con esta gente. ¿Cómo? De panzazo. Porque supuestamente para justificar la privatización empezaron a hablar de la educación de excelencia, de educación de calidad. Claro que queremos educación de calidad, pero también queremos que todos tengan acceso a la educación. Nos interesa la calidad y nos interesa la cobertura. Y lo que hicieron fue rechazar a muchísimos jóvenes que querían ingresar a las universidades públicas con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, que esa fue la excusa, el pretexto. Fue toda una campaña. Había que llevar a cabo la reforma porque se vendían plazas y que si no se llevaba a cabo la reforma se iba a seguir vendiendo plazas. Nosotros no vendemos plazas. Una vez dije, porque pues también no hay que enojarse y hay que tener sentido del humor en todo esto, que el único que vendía plazas era el secretario de Educación, el que estaba antes. Uno que viene desde Salinas, que fue el de comunicación de Salinas, Otto Granados, que son lo mismo, ¿no? Estuvo de comunicación. Bueno, no se puede comparar, pero lo que es el cargo de Jesús, pero con Salinas, sí fue eso, ¿verdad? Sí. Y luego con Peña, nada menos que secretario de Educación, pues del grupo de Aguilar Camín y Krause y todo. Pero antes había estado de gobernador en Aguascalientes y él vendió la Plaza de Toros de Aguascalientes, que era pública. Entonces yo lo que dije que el único que vendía plazas era el secretario de Educación. Nosotros no vendemos plazas, pero vamos a continuar con la federalización, lo que tú estás comentando. Los médicos lo mismo, el compromiso es que no se quede ningún médico sin trabajo, ninguna enfermera, porque los necesitamos. Esa política privatizadora lo que ocasionó es que no se tienen actualmente los médicos que se requieren, ni los especialistas. Y ahora que
estamos levantando el sistema de salud pública y queremos que no falten los médicos en los centros de salud, en las unidades médicas rurales, en los hospitales, los especialistas, las medicinas, y que la salud sea también un derecho, no un privilegio, sea gratuita la atención médica, los estudios, todos los medicamentos, pues requerimos de todos los médicos y vamos a cumplir el compromiso de no despedir a ningún médico. Los que ayudaron, que se contrataron para enfrentar la pandemia, todos se quedan y vamos a seguir aumentando el número de médicos que tengan acceso a becas para especializarse en México o en el extranjero. Es el compromiso que tenemos. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.